Hola a todos, soy Sergio Cañas Jaramillo, pediatra del Hospital Costa del Sol y voy a hablar de la enfermedad COVID en pediatría, actualizado a fecha 18 de mayo de 2020. Estamos inmersos en una situación con un flujo continuo de información, adquiriendo conocimientos a marcha forzada. Se nos plantean muchas preguntas acerca de esta enfermedad. ¿Cuál es el papel del niño en esta pandemia? ¿Afecta de forma diferente que en adultos? ¿Requiere un manejo específico? En esta sesión se intentará resolver algunas de estas dudas, no obstante, existe una actualización continua que debe ser revisada. Dentro de las familias de los coronavirus han sido identificados hasta 6 que producen enfermedad en humanos, destacando el SARS y el MERS por su no desdeñable letalidad, que produjeron epidemias en 2003 y 2012 respectivamente. No obstante, existe un nuevo virus que ha marcado la diferencia, el SARS-CoV-2, un beta-coronavirus identificado el 7 de enero de 2020, y tal es su relevancia mundial que la infección por este coronavirus fue considerada pandemia 2 meses después. En esta sesión voy a seguir una estructura muy simple para exponer las peculiaridades de dicha enfermedad en la edad pediátrica. En la actualidad contamos con más de 4,5 millones de casos confirmados, dentro de los cuales la prevalencia en menores de 18 años es del 1 al 5%. No obstante, esta se estima muy superior, ya que en esta edad la enfermedad se expresa de forma más leve y pasa desapercibida. No se cuenta con datos exactos de mortalidad a nivel mundial en menores de 18 años, pero China publicó a finales de marzo datos propios de mortalidad que la establece en un 2,3%. En nuestro país, a día 17 de mayo, existe una afectación en menores de 18 años del 1% aproximadamente. Esto puede hacer pensar que la tasa de ataque es mayor que en adultos, pero en un estudio publicado en el Lancet a finales de abril, en el que se realizaron PCR seriadas a 391 casos y sus contactos, se observó que los niños eran tan susceptibles de infección como los adultos, en torno al 4 y 7%. Por otro lado, las defunciones solo aparecieron en 7 pacientes, la letalidad por el momento es baja. La transmisión de este virus se produce por el contacto de secreciones respiratorias del paciente infectado con la mucosa de boca, nariz u ojos del receptor, a través de gotas, manos o cómites. Aunque se ha detectado genoma y virus infectivo en heces de personas enfermas, la transmisión parece otra hipótesis la cual no existe evidencia. En caso de existir, tendría un impacto menor en la evolución de la epidemia. Aunque por otro lado también la transmisión intraútero nos ha demostrado, se ha visto presencia de IgM en el recién nacido tras el nacimiento. Este hecho está en estudio y podría apoyar la posibilidad de este tipo de transmisión. No obstante, hasta la fecha no se ha detectado virus en líquidos amnióticos ni secreción vaginal. Por otro lado, la lactancia materna se verá más adelante, pero tampoco ha demostrado evidencia de transmisión. El periodo de incubación en niños es de 3 a 7 días de media, con un rango de 1 a 14 días, casi igual que en adultos. Pero, a diferencia de ello, en una revisión realizada de varios trabajos en China se ha observado que el periodo de incubación es discretamente mayor en los niños que en adultos. Por otro lado, el intervalo serial, es decir, el tiempo entre contagio y contagio, es menor al de incubación, por lo que supone que la transmisión puede comenzar aproximadamente de 2 a 3 días antes de los síntomas. Ambos factores hacen que el paciente pediátrico sea un vector ideal de transmisión de la enfermedad. Las pruebas de las que disponemos actualmente para la detección de la enfermedad son las siguientes, las cuales se obtienen de las muestras respiratorias y de la sangre venosa. Se estima que estas pruebas tienen una especificidad aproximadamente mayor al 95%, pero la sensibilidad no está claramente establecida, ya que depende de varios factores. Por otro lado, tenemos la opción de los test rápidos, la cual la OMS nos recomienda actualmente como uso diagnóstico. ¿Cuándo realizar la detección? Previamente, las indicaciones de la detección eran más restrictivas, pero en la actualidad, a día 12 de mayo, el Gobierno ha estimado que hay que realizarla a todo caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 en las primeras 24 horas, a través de una PCR u otra técnica de diagnóstico molecular que considere adecuada. No voy a entrar en detalle en la interpretación de estas pruebas, porque requeriría una sesión aparte. Aquí os muestro un resumen de los periodos de detección de la PCR y anticuerpos. Por regla general, la PCR se positiviza antes del inicio de los síntomas y en pacientes con un curso leve de enfermedad, el pico se alcanza a los 5 o 6 días y prácticamente desaparece al décimo. En los graves se alarga más la negativización. No obstante, existen varios casos publicados en el cual no sigue este patrón. Hablamos de hipótesis de infección latente, portador crónico. Todavía queda mucho por aprender. Por otro lado, se observa que la seroconversión es similar a otros virus, pero aún no se conoce la duración real y si produce inmunidad protectora.
La definición de los diferentes casos ha ido modificándose en los últimos meses. Actualmente se considera un caso sospechoso aquel con un cuadro clínico que sea compatible con la infección por SARS-CoV-2. En caso de los casos confirmados con infección activa es necesario tener una clínica o no y una PCR positiva. Si la PCR es negativa, en estos casos se consideraría una IgM positiva y un criterio clínico. Por otro lado, los casos probables son aquellos pacientes que tienen infección respiratoria grave con un criterio clínico y radiológico compatible con la infección por coronavirus y una PCR negativa, y aquellos casos que son sospechosos y una PCR no concluyente. Para descartar la enfermedad tenemos que tener una PCR negativa o IgM si ésta se ha realizado, en un caso sospechoso de baja sospecha. Las manifestaciones clínicas son similares a los adultos, no obstante suelen ser más leves, con un cuadro que se recupera en 1 o 2 semanas y hay mayor número de asintomáticos. ¿A qué se debe que la clínica en los niños sea más leve? Pues se ha estipulado varias hipótesis, entre ellas la alta concentración de anticuerpos debido a las frecuentes infecciones respiratorias, por otro lado a la presencia de un sistema inmune innato inmaduro, lo cual no genera una respuesta inflamatoria desmesurada a la infección por el virus, y por otro lado, la menor funcionalidad de la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual emplea el virus como receptor para entrar en la célula, inhibiéndola y generando un desequilibrio en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Las manifestaciones clínicas son variadas y inespecíficas, ya que afectan a diferentes órganos y sistemas. No voy a entrar en detalle en cada una de ellas, solo voy a hacer mención a las manifestaciones dermatológicas, ya que pueden aparecer como único signo asociado con sintomatología leve de la enfermedad. Esta sintomatología es superponible a otras enfermedades antemáticas de la infancia. En estas dos imágenes, ¿cuál se podría ser establecido de diagnóstico de COVID? En este caso, en la imagen de la izquierda, en el exantema maculopapular eritematoso, muy similar a otras enfermedades antemáticas. A la derecha encontramos el exantema versiflexular asimétrico. Aunque la clínica es similar en adultos y en niños, la diferencia está en la frecuencia de aparición. En una revisión realizada a 38 estudios con 1.117 casos en menores de 18 años con PCR positiva, se ha visto que la mitad de los casos fueron asintomáticos y leves, y por otro lado, la presencia de fiebre y síntomas respiratorios no llegó al 50% de estos pacientes, estableciendo como conclusión que estos no eran indicativos de infección por coronavirus. En esta misma revisión se analizaron los resultados obtenidos en el laboratorio. De tal forma se vio que en el hemograma la gran mayoría de los casos era normal, así como la determinación de PCR y enzimas hepáticas, estableciendo también como conclusión que en la mayoría de los casos estos pacientes iban a tener un hemograma y una bioquímica normal. Otros criterios de gravedad fueron la linfopenia progresiva, elevación de transaminasa, entre otros. Al igual que en otros estudios, se ha observado la coinfección con otros patógenos, sobre todo respiratorios, produciendo cuadros clínicos más graves. Hay que tener en cuenta que la atención de estos en muestras respiratorias no debe excluir el diagnóstico de COVID. Las pruebas de imagen de primera línea que utilizamos para valorar la afectación pulmonar son la radiografía y la ecografía de tórax, pero esta última precisa ser realizada por personal experimentado. Sin duda, la prueba que nos ofrece mayor información acerca de la enfermedad pulmonar es el TAC de tórax. Sin embargo, no debe realizarse de entrada por el riesgo de radiación. El patrón en vidrio ilustrado es el más frecuente en niños. Por otro lado, se ha demostrado en varias publicaciones que los adultos presentan con mayor frecuencia afectación radiológica que en los niños. Para el manejo clínico he querido hacer referencia al documento consenso establecido por las Sociedades Científicas Pediátricas de España, la cual ha estado en continua modificación desde su primera publicación en marzo. No obstante, se trata de recomendaciones que se deben adaptar a cada centro sanitario según disponibilidad de material, personal o situación epidemiológica. Los criterios de ingreso en planta de hospitalización no difieren mucho de lo aplicado en otras patologías pediátricas. En todos los recién nacidos con fiebre, de 1 a 3 meses se puede valorar según estado clínico. No obstante, hay que hacer una vigilancia estrecha en los menores de 1 año, ya que presenta con mayor frecuencia complicaciones de esta enfermedad. Dentro de los grupos de riesgo, se podrá valorar de forma individual según la situación clínica de los mismos. Por otro lado, tenemos la clínica general con rechazo a alimentación, malestar general, y la presencia de dificultad respiratoria moderada de grave que no mejora con broncodilatadores
o, en caso de una neumonía viral, una afectación bilateral, fiebre persistente o linfopenia. Los criterios de ingreso en UCI sí que son bastante similares a otras patologías, sobre todo en pacientes que van a requerir un soporte respiratorio mayor a una mascarilla de reservorio por la hipoxemia que presentan dichos pacientes. Dentro de los síndromes clínicos, el más leve es la infección no complicada, con sintomatología inespecífica de fiebre toodinofagia sin signo de deshidratación, sepsis o dificultad respiratoria. El manejo de estos niños se va a poder realizar en domicilio siempre que las condiciones familiares lo permitan, con una vigilancia estrecha de los menores de 1 año sobre todo. En caso de que el paciente precise paracetamol o ibuprofeno, la AIMS no contraindica el uso del mismo en este tipo de enfermedad. No obstante, como primera línea utilizaremos el paracetamol, ya que se han publicado varios casos de complicación. Si este paciente presenta fiebre, se recomienda realizar una radiografía de tórax y valorar analítica en función de esta. En la infección leve de vías respiratorias bajas vamos a encontrar pacientes con tos, dificultad respiratoria leve moderada, sin signo de hipoxemia. Estos pacientes van a requerir ingreso para hacer una monitorización estrecha, así realizándole una radiografía de tórax y analítica sanguínea, en la cual vamos a incluir gasometría. En caso de precisar bronquidilatadores, van a hacer mediante inhaladores presurizados con cámara. Así evitamos el aerosol. En caso de que el paciente requiera aerosolizado, pues utilizaremos una habitación con presión negativa o de uso individual de ventilación natural y climatización independiente. En el caso de la infección grave de vías respiratorias bajas, tendremos pacientes con dificultad respiratoria grave, con hipoxemia, acidosis respiratoria, en el cual el manejo tiene que ser similar al cuadro previo, pero en este caso la fluidoterapia tiene que estar restringida a 2/3 de las necesidades basales aproximadamente, oxigenoterapia si precisa, y la antibioterapia la vamos a reservar para casos de sobreinfección bacteriana con ceftriaxona intravenosa por su dosificación cada 24 horas. En caso de sepsis, la antibioterapia empírica según clínica y características del paciente. En los casos graves, la analítica tiene que ser amplia, descartando datos de linfohistiocidosis hemofagocítica. Y en estos casos ya tenemos que tener bastante miramiento acerca de evitar procedimientos que generen aerosoles, tales cual como la oxigenoterapia de alto flujo, la ventilación no invasiva, la aspiración de secreciones, entre otras. En estos pacientes también se puede presentar el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el cual se trata de forma similar a la producida por otras patologías. No obstante, valoraremos la ventilación mecánica invasiva precoz, ya que estos pacientes pueden presentar un rápido deterioro respiratorio. Por otro lado, en caso de que necesite ventilación mecánica invasiva, optaremos por una ventilación protectora pulmonar. Estos pacientes tienen tendencia a la hipoxemia, por tanto, el decúbito prono y la sedación profunda puede ser una buena estrategia. En el caso de que presenten sepsis o shock séptico, se manejará igual que en otras patologías, lo único que la expansión se realizará con cristaloides isotónicos para evitar la sobrecarga hídrica. En los pacientes que precisen intubación es importante realizarla con un tubo endotraqueal con balón para evitar las fugas, preoxigenar siempre con mascarilla de reservorio evitando la ventilación con ambú, realizar siempre una secuencia rápida de intubación para evitar y así el número de intubaciones repetidas y realizado por un personal experto para minimizar las intubaciones. Por último, tenemos un síndrome que ha producido una alarma social desde finales de abril, apareciendo una serie de casos notificados desde Estados Unidos y Reino Unido, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado a infección por SARS-CoV-2. Este síndrome se presenta en la mayoría de los casos en pacientes de mayores de 5 años a 2 o 4 semanas del inicio de la infección por COVID. Se caracteriza por una fiebre prolongada, con dolor abdominal y síntomas gastrointestinales, asociando elevación de los marcadores inflamatorios. Este puede desembocar en una clínica similar a la enfermedad de Kawasaki, diagnosticándose en muchos casos de ella, tanto atípica como típica, y por otro lado también puede desembocar en un síndrome shock tóxico. La mayoría de estos casos tiene una disfunción cardiocirculatoria. Cada vez son más los casos notificados y con ello la creación de guías clínicas para la identificación de los mismos y su manejo. Son pacientes que se deben de tratar en UCI, generalmente con un tratamiento de soporte, inmunomoduladores, entre otros. A día 15 de mayo, la ECDC ha realizado una revisión de todos los casos notificados hasta el momento, en el cual establece una serie de conclusiones. Actualmente no está demostrada la asociación causal con el COVID, no obstante, esta puede ser totalmente plausible.
La patogénesis de este síndrome es desconocida, pero puede tratarse de una divulgación de la respuesta inmune, al igual que el síndrome de Kawasaki. Por otro lado, no tenemos la definición de casos establecida. Hay actualmente en estudio varios consensos sobre ella. Se desconoce las secuelas que puedan dejar a largo plazo, sobre todo porque son pacientes que presentan una miocardiopatía. Y por último, la probabilidad de aparición de esta enfermedad es saber que es baja, aunque produce un alto impacto clínico. Dentro de la farmacoterapia tenemos que tener la premisa de que no existen ensayos clínicos controlados para recomendar el uso de un tratamiento específico. Disponemos de los antivirales, dentro de los que destaca el lopinavir-ritonavir, el utilizado en el VIH, la hidroxicloroquina, asociado o no con la citromicina, en el cual está en evaluación, y el de remdesivir, que está ganando más terreno al día de hoy. Su uso es compasivo y se utiliza en pacientes hospitalizados con PCR positivas, sobre todo los graves. Por otro lado, tenemos el interferón beta, el cual no está indicado para esta patología. Dentro de los fármacos inmunomoduladores disponemos de varios de ellos. Destaca el tocilizumab, reservado para pacientes graves con nivel elevado de interleuquina 6, los corticoides sistémicos, que no está recomendado en fases iniciales ya que podría aumentar la replicación viral. Hay que valorar su uso en síndrome respiratorio, shock séptico, entre otros, sobre todo destacando el PIMS y el broncoespasmo asociado a sibilancia. Y el uso de inmunoglobulina también tiene que estar dirigido al tratamiento del PIMS. Por otro lado, tenemos el uso de anticoagulantes. Hasta la fecha hay pocos casos de COVID en pediatría que hayan desarrollado complicaciones tromboembólicas. Se podría considerar individualmente la profilaxis con heparina de bajo peso en caso de pacientes con enfermedad de base protrombótica o graves con imposibilidad para la deambulación. El tratamiento también se puede reservar para enfermedad tromboembólica venosa. Y por otro lado tenemos otros fármacos que están en esta investigación. En el documento de la Sociedad Científica Pediátrica que he comentado previamente, se ha propuesto una línea de tratamiento según el nivel de gravedad de la infección respiratoria. De tal forma, en los pacientes leves y moderados con radiografía normal, el tratamiento será sintomático. Valoraremos el uso de hidroxicloroquina más lopinavir-ritonavir si existe factores de riesgo en empeoramiento clínico. En los casos moderados con radiografía alterada, utilizaremos de entrada hidroxicloroquina. Y en los casos graves, se solicitará el uso de remdesivir. Si en este no está disponible en el momento, comenzaremos con hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir. Según la evolución del paciente, se podrá añadir tocilizumab, entre otros inmunomoduladores. En todos los casos, se utilizará antibioterapia empírica si existe coinfección o soloinfección bacteriana. Hasta aquí el manejo del paciente pediátrico. Es preciso realizar unas consideraciones específicas en el recién nacido, ya que supone un manejo muy diferente al resto de pacientes. Además, esta edad tiene con hándicap de disponer de escasas medidas terapéuticas. Se ha demostrado que no existen más complicaciones en el periodo perinatal que en la población general, aunque hay estudios que han demostrado la presencia de prematuridad, entre otras manifestaciones. No hay evidencia clara de transmisión vertical, como he comentado previamente. Los casos son a través de la transmisión horizontal. Los pacientes afectos no muestran formas más graves de la enfermedad. La sintomatología en estos casos es mucho más inespecífica que en los niños. Y como he comentado, no existe una medicación específica frente al SARS-CoV-2 en esta edad. Existen varios protocolos de manejo peri y neonatal que se han desarrollado a nivel internacional. En nuestro país, la Sociedad Española de Neonatología ha realizado un documento con recomendaciones, en el que me voy a basar para conocer la actuación a seguir en el recién nacido. Como he comentado previamente, son recomendaciones que hay que adaptar a cada centro sanitario. La definición de los diferentes casos varía de los adultos y niños. De tal forma, los casos en investigación son aquellos hijos de madre con infección confirmada, que hayan tenido un contacto estrecho, o los recién nacidos con fiebre o clínica respiratoria digestiva aguda. Para confirmarlo es preciso tener una PCR positiva, y para descartar un caso, en los casos de investigación en los cuales sean sujetos sintomáticos con madre confirmada, es necesario tener 2 PCR negativas al nacimiento y a las 24-48 horas. Y en los casos asintomáticos, con una PCR negativa nos vale. No obstante, si es posible, realizar 2. El protocolo de actuación se va a estructurar según la presencia o no de clínica en el recién nacido. Importante que hay que realizar una PCR al nacimiento a todos los recién nacidos de madre con COVID. En el caso que el recién nacido sea asintomático, tenemos 2 escenarios. En caso de madre SPAUCI o asintomática, abogaremos por el alojamiento conjunto, siempre siguiendo una medida de aislamiento de contacto y gota de madre e hijo.
El alta se podrá dar en estos pacientes a partir de las 48 horas, siendo el recién nacido positivo o no a la PCR, y el seguimiento importante a las 2 o 3 semanas del alta. En las madres sintomáticas, en estos casos el recién nacido será ingresado, aislado y separado de su madre. En todos estos casos es importante realizar una monitorización y vigilancia del recién nacido y valorar o no la realización de un hemograma PCR como de cribaje de riesgo infeccioso. En el caso del recién nacido sintomático, el manejo clínico no difiere del de cualquier neonato con la misma sintomatología. Ingresaremos al paciente, realizaremos una monitorización estrecha, en el caso de precisar analítica sanguínea, incluiremos biomarcadores cardíacos y el tratamiento fundamentalmente será de soporte, reservando la antibioterapia en caso de sospecha de sobreinfección bacteriana. Siguiendo la misma pauta que en los niños, hay que evitar procedimientos que generen aerosoles. De tal forma, en la reanimación es preferible utilizar respirador manual con pieza en T. Si es posible siempre utilizar cinto antimicrobiano y un sellado adecuado para minimizar la fuga. En el caso del transporte recién nacido con soporte ventilatorio, se realizará en incubadora cerrada. Y si precisa ventilación mecánica, esta en habitación con presión negativa. En el caso del paciente que requiere intubación, será realizada por un profesional más experimentado. La ventilación mecánica invasiva se utilizará filtro antimicrobiano y minimizará la aspiración de secreciones, así como la misma se realizará con un sistema cerrado. En la ventilación no invasiva, preferiblemente usar de doble dobuladura, filtro antimicrobiano y una adecuada interfase para minimizar las fugas. El alta de los casos confirmados dependerá de la afectación clínica del mismo. En los casos asintomáticos nos servirá una PCR negativa en exudado nasofaringeo. En los casos leves es preciso estar 3 días febril con una mejoría clínica y la PCR negativa. En los casos graves, aparte de lo anterior, es preciso una PCR negativa en vía aérea superior e inferior. Y en todo ello es importante realizar un seguimiento clínico tras el alta, al menos 2 semanas. Según la bibliografía revisada hasta la fecha, se han detectado algunos casos la presencia de material genético del virus en leche materna. No obstante, no hay evidencia que apoye la transmisión a través de la misma, y el beneficio que aporta esta supera el riesgo, por lo que las diferentes instituciones y sociedades han determinado que esta debe mantenerse desde el nacimiento. En el caso de las madres graves, se podrá optar por la extracción de leche y administración por un cuidador sano, así igual fuera del periodo neonatal inmediato. Podemos sacar muchas conclusiones de esta sesión. No obstante, me gustaría destacar el papel del niño como un importante factor de propagación de la enfermedad, así como sus propias peculiaridades clínicas que presenta. Hemos de tener en cuenta que la gran mayoría de las veces son cuadros leves, pero ojo, hay que saber identificar las posibles complicaciones. Es una situación que produce un importante desconcierto social, no obstante, hay que intentar encauzar ese desconcierto y ayudar a los cuidadores de estos niños. Lo más importante es que hay que saber que queda mucho por aprender y estamos en el mejor camino. Gracias por vuestra atención.